Gracias por acompañarnos en Diálogo de Impacto. Sean todos bienvenidos a este espacio de análisis y justamente para poder contextualizar algunas situaciones que se dan en el país y a nivel global. Hoy estaremos abordando un tema de mucha importancia: los cambios políticos en Latinoamérica. ¿A qué se debe todo esto? Seguramente usted se estará preguntando. Se habla de una Agenda 2030, se habla de una agenda de ideología de género, se habla de una agenda en donde se destruye el núcleo familiar y el matrimonio, donde en Honduras hay mucho ruido, por ejemplo, con el aborto. Todos estos temas los estaremos abordando hoy con nuestro invitado especial. Además, realmente, la pregunta, ¿realmente es la familia el verdadero centro de los gobiernos? En los discursos es muy bonito escuchar estas líneas, cuando se refiere al bien común, cuando se refiere a la familia, pero ¿realmente se pone en acción? Temas que estaremos abordando hoy. Y también, ¿izquierda o derecha? Eso es lo que predomina en toda Latinoamérica y, ¿por qué no decirlo, en el mundo? Es punto de debate, sin duda, el que estaremos abordando hoy. ¿Y cuál es el fin que se persigue en la sociedad con instaurar o con hacer mucho hincapié con ideología de género? ¿Sabe usted qué es ideología de género? Bueno, con nuestro invitado, que es además una persona muy preparada realmente y que tiene todo el expertise y la propiedad para poder dirigirse a estos temas. Más adelante estaremos hablando de ello. Y también existen agendas ocultas por parte de los gobiernos para promover la ideología de género. Temas que estaremos abordando esta mañana en Diálogo de Impacto, por lo que le damos la más cordial de las bienvenidas a ustedes. Ya en minutos estaremos justamente tratando esta temática para poder que usted conozca en detalle realmente cuál es el análisis que hacen expertos internacionales en nuestro país. Así que bienvenidos a ustedes. Les recuerdo que también pueden interactuar con nosotros a través de la plataforma de WhatsApp, en donde queremos que usted también escuchar sus opiniones, leer sus opiniones también respecto a ello, en donde estaremos, como insisto, abordando esta temática de mucha importancia que queremos que no se quede detalle alguno. Hay que aprovechar, muchas veces vienen expertos internacionales a mostrarnos algunos panoramas, justamente. 3182-5600, el número de WhatsApp en el que usted puede participar. Les recuerdo saludar también a todas las personas que constantemente nos escriben, formando parte también de estos espacios. Me han preguntado mucho por la licenciada Emma Calderón. Bueno, les comento, la licenciada Calderón está en este momento en un periodo de vacaciones, así que ya es muy probable que el siguiente lunes ya esté con nosotros. Mientras tanto, pues yo les estaré acompañando durante todos estos días. Hace unos minutos se hizo pública una carta enviada por el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, que, como recordarán ustedes, él guarda prisión en los Estados Unidos. Sin embargo, se ha compartido esta carta en donde queremos pues darle un repaso justamente para que usted también lo contextualice, y es justamente, lo ha titulado la extradición, el terror de los narcos, clave en la guerra antidrogas para Estados Unidos, pero minimizada y descartada por el juez Castel en mi juicio. Decía o dice el expresidente Hernández en esta misiva: queridos compatriotas, les dije antes y lo digo hoy, soy inocente. El día que me enteré que el gobierno de Honduras había eliminado la extradición, el peso de la justicia volvió a golpearme con fuerza. Una injusticia que hemos soportado por haberlo dado todo para devolverle la paz y seguridad a las familias hondureñas. Una injusticia porque un simple mensaje en redes sociales desmantelaron de un plumazo un instrumento que cambió la historia de nuestra lucha contra el crimen organizado, haciendo retroceder todo lo que construimos con tanto sacrificio. Una injusticia porque, en mi juicio, cuando hoy muchos reconocen que la extradición es clave para la lucha contra el narcotráfico, se me negó la oportunidad de defenderme usando estos mismos argumentos. Hoy quiero compartir con el pueblo hondureño mis pensamientos sobre este tema crucial. Con la reciente eliminación del tratado de extradición por parte del gobierno de Honduras, vemos a funcionarios, senadores y congresistas de Estados Unidos recordar la gran importancia de esta medida, por lo que han reclamado su restablecimiento. Es curioso
El tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos estuvo vigente por casi 100 años sin ser usado. Fue hasta que en 2012 que nosotros tomamos la iniciativa de activarlo porque Honduras se había convertido en uno de los países más violentos. Esto señala las fechas 2006 al 2011, los años del mundo. Como presidente del Congreso Nacional, lideré la aprobación de la extradición al observar la ola de terrorismo que había enfrentado Colombia previo a la aprobación de la extradición. Comprendimos que el riesgo personal y familiar sería elevado, pero era un paso necesario para recuperar la paz de nuestro país. Los asesinatos por parte de los narcotraficantes de figuras como el general Aristide González y Alfredo Landaverde, entre otros, fueron una señal clara de que debíamos actuar en contra de los criminales. La aprobación de la extradición de Honduras, junto a otras medidas, marcó un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico. Desde 2014, con el inicio de mi gobierno, extraditamos a grandes capos del narcotráfico y muchos otros se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses. Durante los juicios, varios narcotraficantes se rindieron por temor a ser encarcelados en Honduras o extraditados en Estados Unidos. También decía en esta misiva, testimonio claro, yo nunca fui su aliado y que nuestras políticas y acciones los habían acorralado. Esta acción fue incluso destacada por el senador Thomas R. Carper, quien en 2015, después de una visita a Honduras, afirmó en el Senado: creo que han sido extraditados 8 capos de drogas y hay un par de tipos malos que se entregaron porque sintieron la presión. También lo corroboro. El narcotraficante Davis Leonel Rivera Maradiaga, quien confesó en 2017 que comenzó con la colaboración con AD en 2013 porque temía ser arrestado a pesar de mucho tiempo en prisión en Honduras, admitiendo que temía ser extraditado a Estados Unidos. Repito y recalco que aprobar la extradición fue una decisión difícil, pero dio resultados. El tráfico de drogas por Honduras disminuyó en un 95% y la violencia comenzó a retroceder en mi gobierno, dejando de ser el país más violento del mundo. Estados Unidos certificó que el gobierno de Honduras tomó medidas efectivas para la prevención del tráfico de drogas ilícitas. Funcionarios estadounidenses describieron nuestras acciones en público y en privado con cables secretos como un milagro, medidas sin precedentes y elogiaron los resultados históricos en la cooperación antidrogas. Todo esto fue posible porque actuamos con conciencia, valentía y determinación. En agosto de 2024, el gobierno de Honduras dio por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, argumentando que el riesgo podría ser utilizado para interferir en los asuntos internos de Honduras como arma política. Días después, se filtró al público un video de muchos más que existen, ninguno conmigo, de reconocidos narcotraficantes y líderes políticos del Partido Libre grabados por Davis Leonel Rivera Maradiaga en noviembre de 2013, quien en Estados Unidos nunca solicitó en extradición y en juicio declaró: no tuve ningún video de Juan Orlando. El video muestra una conversación de los narcotraficantes sobre cómo las medidas tomadas por nuestro gobierno les habían afectado, que a ellos les convenía que el Partido Libre ganara las elecciones, es decir, yo, como candidato del Partido Nacional, perdiera. Esto confirma que yo no era y nunca he sido ni seré aliado a criminales y que quería una constituyente pensando que así eliminarían la extradición. También hablaron de los intentos para asesinarme en coordinación con un mexicano. Luego se incorporaron los líderes de Libre y platicaron cómo unos aportarían y otros recibirían $650,000 para la campaña del Partido Libre del 2013. Aprobar y ejecutar la extradición fue una medida que cambió para bien, dice esta carta pública del expresidente Juan Orlando Hernández, que hoy se ha hecho pública. Lucha contra el crimen organizado en Honduras. Entonces, ¿cómo podría alguien que supuestamente colaboraba con narcotraficantes aprobar la medida más temida de estos, que claramente iba en contra de sus intereses, como inventaron los narcotraficantes indebidamente? Lo señalan los fiscales del caso. Es realmente absurdo. A pesar de los enormes riesgos para lograr su aprobación e implementación de los resultados obtenidos y de las elogiadas que fueron estas acciones en su momento, durante mi injusto juicio en Nueva York, la extradición fue minimizada y descartada. ¿Cómo puede una medida tan crucial en la lucha contra el narcotráfico ser vista con tanta indiferencia después? Si la extradición era tan importante para la lucha antidrogas, ¿por qué no se permitió, de mi defensa, presentar un análisis detallado de su impacto? ¿Por qué ocultar los hechos? Es un claro ejemplo de la ocultación de la verdad.
La extradición es y debe de ser una herramienta clave para la cooperación internacional, siempre que se use de manera justa y no como instrumento político. Honduras merece que se garantice su correcta aplicación. Aunque creo en extradición, aprobamos nosotros, he sido víctima del mal uso de esta herramienta a través de la negociación entre actores políticos y narcotraficantes. Se usó como un arma política y de venganza en mi contra. Por todo lo anteriormente expuesto, en voz alta, audible y entendible por todos los pueblos del mundo, hoy llamo nuevamente a quienes verdaderamente buscan la justicia, investiguen a fondo este caso. Verán que lo que se ha dicho es la verdad. Pido a los estadounidenses y hondureños que lucharon en nuestro lado, a periodistas y otras personas interesadas en la justicia que exijan, así como mi juicio fue publicado, sea pública toda la información relacionada con el mismo y de toda nuestra lucha contra el narcotráfico. De lo contrario, solo sería una injusticia hacia mí, sino hacia miles de vidas que este flagelo arrebató. Las décadas de desarrollo que robó a nuestros países y a todos los que sacrificaron todo por un país mejor. Ignorar esta verdad sería una traición a la memoria y a la lucha de un pueblo que pagó con sangre. La verdad debe salir a la luz, por mí, por ellos y por Honduras. El tiempo nos está dando la razón. Soy inocente, he sido injustamente condenado y confío que la justicia prevalecerá. Juan Orlando Hernández, 20 de octubre de 2024, una carta que ha enviado el día de ayer y que hoy se ha hecho público a través de las redes sociales. Bien, y como les decía en un inicio de este espacio de diálogo de impacto, hoy estamos muy contentos porque nos acompaña Pablo Muñoz Gutiérreta. Él es doctor en filosofía y política legal, tiene un máster en psicología filosófica, además de estudios en filosofía, teología y humanidades, es decir, lenguas clásicas y modernas. Es profesor de filosofía política. Bueno, vale destacar que Pablo es argentino y va dirigido mucho a los temas de estudios de la familia y bioética y autor de varios libros, incluyendo algunos: Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y filosofía. Esto fue publicado en 2019. También The Meaning of Religion, Freedom of the Secular Public Square. Esto fue en 2020. Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. 2021. Y este a mí en particular me agrada mucho. Apaga el celular y enciende tu cerebro, que es su más reciente publicación. Además, ha colaborado con varios capítulos y libros ha publicado cuantiosos artículos y reseñas de libros, también en revistas de índole científica. Además de dar conferencias, que es la razón por la que nos visita Honduras, se dedica a formar una nueva generación de personas interesadas en buscar verdad y defenderse de las ideologías que buscan destruir la persona humana. Sus cursos online cuentan con un promedio de 20.000 participantes y versan sobre la filosofía, psicología, relaciones internacionales y geopolítica. Así que me da un gusto poder tener en diálogo de impacto a Pablo. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y es un honor, también una alegría enorme estar aquí en Honduras y aquí con usted también en este programa. Gracias. Ya estuvo en San Pedro Sula el fin de semana, ¿verdad? Así es, llegué el jueves a Honduras, tuve conferencias viernes y sábado, la verdad que muy contento porque una asistencia fenomenal en las conferencias en la Universidad, la UTH, en San Pedro Sula, y aquí me toca hoy y mañana en Tegucigalpa. Bueno, interesante. Bienvenido nuevamente. Espero que el calor de los hondureños también le haga sentirse un hondureño más. Así es, ciertamente que sí. Pablo, ¿dónde surge la idea de estudiar o prepararse sobre temas de familia, de matrimonio, ideología de género, política, en fin? Mire, de manera especial porque yo estudié, como mencionó, filosofía en la universidad en los Estados Unidos. Comencé mi carrera y luego he estudiado en Canadá, en Inglaterra y en Alemania. Y me encontré con toda una corriente ideológica que surge inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que se llama el posmodernismo, una corriente ideológica que apunta a destruir todos los conceptos que se han ido forjando a lo largo de la historia de la humanidad, conceptos que tienen que ver con la familia, que es la base de la sociedad, conceptos que tienen que ver con nuestras naciones, con el Estado, con nuestra patria, con nuestras tradiciones, nuestros principios, nuestros valores. Una corriente que llamaba a abolir todo eso, a deconstruirlo, como se usa en nombre de la liberación del ser humano. Y por lo tanto me encontré con una ideología bastante peligrosa, con una nueva ideología
que si se llegaba a materializar políticamente en leyes, iban a poner en riesgo el aspecto de nuestra sociedad en cuanto tal. Y es algo que lo comencé a estudiar, comencé a leerlo en muchos autores, pero fue más o menos hasta el año 2010 cuando comencé a ver partidos políticos a nivel mundial en los Estados Unidos y en el resto del continente que comenzaron a tomar estas ideas y a materializarlas en leyes, en proyectos de ley, en políticas públicas, y eso es lo que a mí me motivó a salir a hablar y denunciar el peligro de esta ideología, porque realmente, como se dice, ¿no?, vienen por nuestros hijos, vienen por nuestra familia, vienen por nuestros países, por nuestras tradiciones, nuestros valores, que deben ser defendidas. Obviamente que hay mucho para corregir en nuestras sociedades, hay mucho para mejorar, pero cuando a mí me dicen queremos abolir la familia, queremos quitarle los derechos a los padres de educar a sus hijos, hay que tener muchísimo cuidado porque es un peligro real. Claro, algo muy latente y que se vive no solo en Latinoamérica, sino que en todo el mundo, pero agarrando mucha fuerza en Latinoamérica. Usted que tiene una experiencia, evidentemente en sus estudios, políticamente, ¿cómo ve Latinoamérica? Mire, políticamente Latinoamérica se encuentra en una situación bastante complicada porque hay muchos otros factores aparte de los ideológicos. Todas estas ideologías contra la familia, contra los derechos, los verdaderos derechos humanos, a favor de la vida, de las cuales, curiosamente, Honduras tiene una constitución muy buena. Honduras históricamente se ha plegado a todas estas decisiones internacionales en defensa de la vida, en defensa de la familia, en defensa de la persona humana, que es lo que hoy quiere destruirse. Y es algo que está mucho más avanzado en países como Canadá, por ejemplo, en países como Inglaterra, en países como los Estados Unidos, pero que poco a poco está penetrando dentro de los países. Y para hacerle una respuesta, darle una respuesta acerca de cómo veo la situación política en América Latina. Curiosamente, cuando cae el muro de Berlín en el 89 y cuando cae la Unión Soviética en el 91, los partidos de izquierda de Latinoamérica de repente se encuentran desamparados porque ya no van a recibir la financiación de la Unión Soviética. La persona que estaba más desesperada en todo esto era el mismo Fidel Castro, y por lo tanto él decide comenzar en el año 92 toda una serie de reuniones para formar una nueva coalición de izquierda, que es lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Ahí en esa coalición podemos ver a personas como Fidel Castro, personas como Chávez, bueno, luego Maduro, personas como Evo Morales en Bolivia, como los Kirchner en la Argentina, como Bachelet en Chile, López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum en México, pero también el Partido Libre de aquí de Honduras en la persona, bueno, de Xiomara Castro y su esposo anteriormente a ella. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque recordemos que cuando todos los partidos de izquierda dejan de recibir financiación de la Unión Soviética, tienen que salir a buscar donantes, y es ahí cuando grandes organismos internacionales, grandes fundaciones, pertenecientes a una de las personas más ricas del planeta Tierra, curiosamente las personas más capitalistas del planeta Tierra, como por ejemplo el caso de Soros, el caso de Bill Gates, comienzan a financiar a todos estos movimientos políticos con la condición de que acepten esta nueva agenda, la agenda de estos movimientos filosóficos que yo mencionaba, que tienen que ver con la destrucción de la familia, el aborto, la ideología de género, la ideología feminista, que comienza a ser la bandera ahora de campaña de todos estos grupos y movimientos en el continente. Bueno, sin duda que es una realidad en donde todos, como parte de esta sociedad, como padres, como personas comprometidas, debemos de resguardar, porque se habla mucho de una agenda 2030. ¿Usted me podría ahondar un poquito de qué trata eso? Muy bien, cuando todos estos movimientos políticos se dan cuenta de que lo que ellos quieren imponer en estos países es totalmente ilegal, porque, por ejemplo, la Constitución de Honduras es muy interesante. En el artículo 1 habla de Honduras como un país libre, un país soberano, un país independiente. Como leíamos en la carta recién, Honduras debe ser un país independiente y velar por sus propios intereses. Honduras también protege el derecho de los padres a educar a los hijos. La Constitución de Honduras le exige al Estado que para hacer una reforma educativa en los planes de educación, primero se le debe hacer una consulta a los padres, porque son los padres los que tienen el derecho, y el Estado, el Ministerio de Educación, debe estar al servicio de los padres para que a sus hijos se los eduque con valores, con principios, y no con basuras como la ideología de género y cuestiones que son totalmente ideológicas y que de formación y educación no tienen absolutamente nada.
Entonces, cuando todos estos partidos políticos se dan cuenta que lo que ellos quieren imponer, esa agenda, es ilegal, es anticonstitucional, tienen que buscar nuevos mecanismos. Y es ahí cuando las Naciones Unidas dicen, bueno, ¿por qué no hacemos una agenda internacional? ¿Por qué no hacemos una agenda que en cierta manera y en la práctica sea presentada como algo por encima de las constituciones de los países, para así cada gobierno tener la excusa de poder implementarla? Y entonces en el año 2005 se implementa la Agenda 2030, una agenda que tiene como elemento central la promoción del aborto y legalización del aborto en nuestros países y la promoción de la ideología de género, con todo lo que esto implica, ¿no es cierto? Hormonización, castración química de niños, operaciones de transición, como se llama, de género, la abolición de los derechos de los padres, la constitución de nuevas familias diversas, algo que aquí en Honduras es inconstitucional. Aquí en Honduras ningún grupo LGBT puede venir y decir vamos a luchar para que dos hombres puedan casarse y adoptar niños. Eso es inconstitucional porque hay un artículo de la Constitución que prohíbe la unión, incluso de hecho, que dos personas vivan sin que nadie se meta. No se puede aquí en Honduras. Entonces, ¿qué ha pasado? Los partidos, especialmente en el caso de Libre y Xiomara Castro, han abrazado la Agenda 2030 para implementarla en Honduras, siendo que la Agenda 2030 tiene elementos que van contra la Constitución y la ley de Honduras. Pero como viene de las Naciones Unidas, ellos dicen, no, pero nos mandan desde arriba. Entonces, ¿quién manda realmente? ¿Manda Honduras como Estado soberano? ¿O es una imposición de las Naciones Unidas y organismos supraestatales para transformar por medio de una agenda tremenda, una agenda muy peligrosa, los valores y la sociedad del pueblo hondureño? ¿Y la financiación de esto, de dónde sale? Mire, la financiación viene, curiosamente, de todos estos, cuando todos estos movimientos de izquierda en Latinoamérica se dan cuenta de que pierden la financiación de la Unión Soviética, tienen que salir a buscar financiación, y es ahí cuando entran las grandes fundaciones. Podemos pensar de manera especial en personajes como Soros. George Soros, y a partir de su Open Society Foundation, ha estado financiando aquí en Honduras muchísimas de estas campañas, grupos feministas, incluso ha estado financiando medios de comunicación para imponer esta agenda. Podemos pensar en Bill Gates de la Fundación Bill y Melinda Gates, que ellos, por medio de la financiación que hacen a las Naciones Unidas, ellos han estado donando miles de millones de dólares, más que incluso los Estados Unidos. La financiación a las Naciones Unidas, el filántropo más grande es Bill Gates. Podemos pensar en USAID y muchísimos programas que incluso se implementan aquí en Honduras, reciben una cantidad gigantesca. Yo hace poco tuve noticia de que USAID incluso destinó 100 millones de dólares para Honduras, 100 millones de dólares, que luego obviamente mucho de ese dinero que proviene de un gobierno progresista como el de Biden y Kamala Harris, se está implementando para la promoción del aborto, para la promoción de la ideología de género. La Embajada de Canadá está invirtiendo muchísimo dinero en todo nuestro continente. Trudeau, en el año 2018, él anunció 2.100 millones de dólares al año para promover el aborto y la ideología de género en nuestros países aquí en Latinoamérica. Wow, sin duda de que es un tema de mucha preocupación, porque si usted recuerda, amigo televidente y radio escucha, los ruidos han estado constantes. Se ha hecho mucha pelea por el tema del aborto, se ha hecho mucha pelea en el tema de la educación sexual que se quiere implementar en las escuelas. Esto gracias también a esta fuerza que ha tenido esta organización por nuestros hijos que han estado constantemente, pero que sabemos que van a continuar en agenda, sabemos que van a seguir con este tipo de iniciativas que van en contra, vamos a decir, de los principios y también de la vida, por supuesto, con el tema del aborto. Pero me llama poderosamente la atención que se está haciendo mucho en el área centroamericana, pero Costa Rica ha dado avances permitiendo y legalizando algunas situaciones, como el matrimonio de personas del mismo sexo, por ejemplo. Bueno, y el caso de Costa Rica es un caso muy bueno para entender cómo vienen a abolir los derechos y las soberanías de un país. Porque en Costa Rica se hizo un plebiscito preguntándole a la gente si aceptaban las uniones del mismo sexo. ¿Y qué dijo la gente? La gente dijo que no. ¿Y qué pasó? Lo impusieron igual. Lo impusieron igual porque eso nos muestra una vez más que esta gente
La democracia no les importa, solamente les importa imponer su voluntad. Viven hablando de la democracia. Cuando ellos van a perder el poder, inmediatamente salen a decir que la democracia está en riesgo. Pero ellos, la democracia es lo último que les interesa. En el caso de Costa Rica, si nosotros vemos la financiación, el pueblo costarricense no quería esa basura. ¿Quién financió las campañas y terminó pagando para que el mismo gobierno y la Corte Suprema de Costa Rica impongan las uniones del mismo sexo? La Embajada de Canadá y la Embajada de Holanda. De hecho, cuando se legalizan, y es por una corte, una sentencia de la Corte Suprema, ¿no? ¿Quién es o qué países son los que organizan el festejo? No es Costa Rica. Supongamos, si Honduras pasa una ley, el gobierno puede decir festejemos que pasamos esta ley. No, el festejo vino por parte de la Embajada de Canadá y la Embajada de Holanda, porque fue una intromisión total de intereses extranjeros para que a partir de Costa Rica, porque tenían el gobierno de Carlos Alvarado, y recordemos que Carlos Alvarado estaba alineado, ¿no es cierto?, con Xiomara Castro y con todos los progresistas, con Ortega en Nicaragua, con todos los progresistas de la región, el socialismo del siglo XXI, encontraron un gobierno que estaba dispuesto a traicionar los principios y los valores, y es lo que aquí hay que exigir. El pueblo hondureño tiene que exigir que el gobierno responda a los intereses de Honduras, de los valores, de los principios de las familias de Honduras, y no a lo que le impongan organismos extranjeros que ponen mucho dinero, ¿no?, a cambio de esta agenda. Bueno, por esa razón es que nos acompaña Pablo Muñoz, quien ha estado ya en San Pedro Sula compartiendo algunas charlas, algunas conferencias, mejor dicho, unas conferencias que es que si queremos conocer más, tenemos que acudir a la información. No lo dejemos todo al supuesto, ¿no?, que esto no se puede, no. Hay que ser partícipes si realmente se quiere evitar una situación que después vamos a lamentar. Porque, por ejemplo, yo quiero hablar de un tema específico y es el título de uno de sus libros, por ejemplo. Apaga el celular, enciende el cerebro. O sea, se me hace de que hoy nos hemos vuelto esclavos de esto. Hoy el teléfono cría a nuestros hijos. Y es ahí donde hay, como bien lo ha señalado usted, mucha basura, que lo que impide es conocer las realidades. Así es, mire, yo he escrito este libro que de hecho hoy voy a estar hablando sobre esto en la conferencia de la UTH, hoy a las 6 de la tarde. El celular es una herramienta muy buena, es una herramienta para comunicar, es una herramienta para transmitir información, para informarse, pero lamentablemente la realidad es que en muchos casos está generando adicción, en muchos casos está generando una dependencia, en muchos casos se están perdiendo horas y horas al día en el celular, que está teniendo un impacto muy grande, especialmente en el desarrollo cerebral de niños y adolescentes, que es lo que vamos a estar explicando en la conferencia de hoy, pero también que está afectando nuestras vidas, está afectando nuestras familias, está afectando el tiempo que pasamos con los seres queridos, está afectando incluso cuánto dormimos, la gente que se queda hasta muy tarde con el celular, y esto está teniendo un impacto muy grande incluso en el bienestar psicológico de la persona. Bueno, ya vamos a estar abordando más de eso. Le recuerdo, usted puede compartir sus mensajes. 3182-5600, nos acompaña Pablo Muñoz, él es argentino, está compartiendo, bueno, esos días es hondureño, porque ya está desde el jueves acá en el país compartiendo estas conferencias de mucha importancia para el crecimiento de cada uno de nosotros en este tema de la ideología de género, en cómo se está afectando la familia, cómo se está destruyendo el matrimonio en nuestra sociedad, base fundamental para salir adelante. Quédese con nosotros, esto es Diálogo de Impacto, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Diálogo de Impacto. Nos acompaña Pablo Muñoz. Él es doctor en filosofía política y legal, además de muchos otros títulos que pues, él se ha preparado a lo largo de su vida justamente en este tema tan importante, la dignidad de la persona humana y la ideología de género. Conversamos en la primera media hora de cómo esto ha tenido un efecto negativo específicamente en contra de la familia, en contra del matrimonio, y cómo ha venido, gracias a financiamientos de multimillonarios realmente y de la ONU, para poder llevar a cabo, aplicar estas agendas.
Comentábamos también que en el país, en Honduras específicamente, se ha hecho una lucha frontal en contra del aborto, en contra del matrimonio de personas con el mismo sexo, que ya vamos a hablar de eso también, y específicamente lo que dice la Iglesia Católica respecto a las personas con una orientación sexual que necesitan evidentemente del acompañamiento, y vamos a estar hablando de eso. Pero, ¿cómo en Canadá esto ha tenido un efecto tan negativo? Y justamente pues que sea Pablo quien nos ilustre respecto a eso. En Canadá, usted me comentaba en el corte que es dramática la situación. Mire, es dramático y es importante conocer el caso de Canadá, porque son las políticas de Canadá las que luego buscan imponer en todos nuestros países. Y vamos a hacer algunos ejemplos para que la gente entienda bien de qué estoy hablando. En Canadá hay una ley de educación sexual, hay una ley por medio de la cual básicamente se establece que la función principal de la educación no es enseñarle a un niño a leer, a escribir, enseñarle a pensar, enseñarle a hablar. La función principal de la educación y en torno a cual gira todo el programa es que el niño descubra su supuesta identidad de género y su orientación sexual. Es decir, que el niño se libere de esa concepción que le han impuesto los papás de que es varón y mujer, que tiene cientos de géneros para decidir. Las mismas escuelas en Canadá, a partir de este programa, y especialmente de cambios legales en Canadá, se ha determinado que la identidad de género y la orientación sexual es un derecho humano, y por lo tanto el Estado debe garantizar que el niño descubra su identidad de género, y por lo tanto el Estado tiene que protegerlo de sus padres si sus padres se los impiden. Y vamos a dar algunos ejemplos bien claros para que los papás me entiendan, casos reales de Canadá. En Canadá hay asociaciones LGBT que traen a transexuales para que adoctrinen a los niños pequeñitos a partir de los 3 años sobre su supuesta identidad de género, hacen fiestas, incluso bailes eróticos, hacen una cuestión de perversiones que yo creo que si lo hiciesen aquí en Honduras los papás irían a algo más que golpear a los que permiten eso, ¿no? Pero ¿qué pasa en Canadá? Si un papá se niega, el gobierno de Trudeau, con la coalición con la cual gobierna, han pedido multas de $25,000 para los papás que se opongan a eso, a que adoctrinen a sus hijos. Pero no solamente eso. Por ejemplo, una escuela puede decidir cambiarle el sexo a un niño. Yo conozco muchos casos. La escuela. Yo voy a conocer muchos casos. Conozco muchos casos. Le voy a dar solamente uno. Una familia mexicana que se muda a Canadá por trabajo y de repente la señora recibe el reporte de los hijos de la escuela y le han cambiado el nombre a la hija. Entonces la señora va a la escuela a preguntar que se habían equivocado de reporte y la escuela le dijeron, no, lo que pasa es que ustedes en México son machistas y le imponen el sexo a sus hijos. Entonces nosotros hemos decidido, para liberar a su hija de esa imposición machista, le hemos decidido cambiarle el nombre y que viva como hombre por 1 año para que ella se libere, se deconstruya de eso y pueda elegir qué identidad de género tener. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que en Canadá, si los papás se oponen a eso que están haciendo en la escuela, le quitan la patria potestad porque le están negando el derecho a la niña a descubrir su identidad de género y van 5 años a la cárcel, 5 años a prisión. Wow. Por una reforma del Código Penal que hizo el gobierno de Trudeau en el año 2021. 5 años a prisión y no puede ver más a sus hijos. ¿Por qué? Porque supuestamente, según el gobierno de Canadá, el ser varón y el ser mujer no existe, es una construcción social, dicen ellos. Lo que tenemos que hacer es descubrir nuestra identidad de género. Y esa es la función de la escuela, acompañar a los niños, por eso traen transexuales, traen activistas LGBT y los padres no pueden hacer nada al respecto. En las mismas escuelas los comienzan a hormonizar a los niños. ¿Qué es la hormonización? La hormonización es castrar químicamente a un niño para que el varón no se desarrolle como varón, no pase por la pubertad, para que una niña no se feminice, para que no pase por la pubertad y a partir de hormonas sintéticas ir transformando la apariencia física, que esto aparte trae problemas gravísimos en la salud de esas personas y le arruinan la vida para siempre por la cantidad de efectos secundarios que tienen, como el cáncer y problemas óseos, problemas cardiovasculares y que lamentablemente terminan muchas veces en el suicidio. De la comunidad LGBT siempre dicen, somos la comunidad más oprimida porque miren los niveles de suicidio, porque nos oprimen. No, señores, la razón por la cual miembros de esta comunidad se suicidan es porque comienzan a tomar hormonas que terminan bloqueando la generación de hormonas, secreción de hormonas propias del cuerpo en el cerebro y eso genera depresión. Y la depresión obviamente termina conduciendo al suicidio, son vidas miserables. El problema es que estas personas necesitan ayuda,
Pero ¿cuál es el problema de fondo aquí? Que esto lo quieren imponer en nuestros países, así como lo han impuesto en Canadá. Y Canadá, todos los años, como lo decía en el otro bloque, está dando 2.100 millones de dólares a gobiernos, a partidos políticos, a grupos LGBT para imponer esas leyes en nuestros países y también aquí en Honduras. También aquí en Honduras, la Embajada de Canadá en Honduras está realizando todo un trabajo de infiltración para cambiar las leyes y obviamente que una presidente como Xiomara Castro ha sido la persona ideal porque a partir del gobierno de Xiomara Castro están ingresando todas estas ideologías con las cuestiones de género, con los cambios de la currícula de educación, con la educación sexual. Ya hay libros, y lo voy a mostrar en la conferencia de mañana, ya hay libros aquí publicados por el Ministerio de Educación aquí en Honduras que dicen que el ser varón y el ser mujer no está determinado por el sexo biológico, que es la identidad de género lo que el niño tiene que encontrar. Entonces, de a poquito, toda esa ideología que ya está presente en Canadá, quieren meterla, por más que va contra la Constitución y va contra la ley de Honduras. Y por eso yo estoy aquí en Honduras, yo soy argentino, yo tengo también ciudadanía canadiense, así que yo Canadá lo conozco bien y Canadá no me puede venir, nadie, ni el embajador de Canadá puede venir aquí a discutirme todo lo que estoy diciendo porque lo reviento con datos, ¿no? Ellos saben que están haciendo eso, por eso el gobierno de Canadá no se aparece acá. Porque saben que yo los voy a desenmascarar. Ellos quieren que todo esto se mantenga en silencio. Ahora bien, yo aquí no vengo como argentino. Aquí vengo como alguien que quiere defender los valores del pueblo hondureño. ¿Por qué? Porque Honduras tiene una constitución y tiene leyes que ya protegen al pueblo hondureño, protegen a la familia, protegen la vida, protegen la educación de los niños. Lo que tenemos que hacer valer es lo que ya dice la Constitución de Honduras, ¿no? Y por eso yo he decidido venir a este pueblo a ayudarlo realmente porque está ante una situación muy difícil con todas estas ideologías. Ya les vamos a mostrar las fechas para que usted esté atento y pueda participar de estas conferencias muy ilustrativas a través de ejemplos. Y como lo ha dicho Pablo, con números, con datos, con evidencia realmente de todo el daño que esto genera. Tenemos mensajes de WhatsApp y queremos compartirlo también, que dicen nuestros amigos televidentes, para que también Pablo pueda también interactuar. Muy ilustrativo, muy bien fundamentado, razonado y argumentado. La actual situación política en América Latina y su vinculación con ideología de género. Felicitaciones al doctor Pablo Muñoz y al programa por llevar luz a quienes somos asiduos televidentes. Francisco Maldonado desde Choloma. Esto es en Cortés, justamente el departamento que usted estuvo, que llegó el jueves, ¿verdad? Así es, así es. Jueves. Bueno, interesante entonces de que usted tome nota porque se estará ampliando más sobre estas conferencias. Esto es en la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH. Por ejemplo, hoy tiene conferencia. Hoy tengo conferencia, esa que aparece en pantalla es la de mañana. Es la de mañana. Que es en el auditorio de la Iglesia Vida Abundante, que vamos a hablar sobre cómo se están implementando estas políticas en nuestro país, más o menos lo que hemos estado hablando en este bloque de reingeniería social y el impacto sobre la familia y la iglesia mañana 22 a las 6 de la tarde. Y vamos a ver si ponen la conferencia de hoy, del lunes 21, que va a ser en la UTH, ahí está. Hoy en la UTH a las 6 de la tarde sobre los peligros del mundo virtual. 6 de la tarde, lléguese por favor, es importante. Vienen por tus hijos, los peligros del mundo virtual, que es donde hablamos del libro. Que es ahí, por favor, participen. No siempre tenemos la oportunidad de poder tener este tipo de espacios para debatir y conocer realidades de lo que está pasando con el tema de ideología de género y muchos otros temas que afectan directamente a las familias hondureñas. Vienen por tus hijos, los peligros del mundo virtual. Evidentemente no quiero que avance toda su conferencia, pero háblenos un poco de qué trata. Bueno, mire, básicamente hay muchísimos estudios científicos en el campo de la psicología, en el campo de la psiquiatría, en el campo de la neurobiología, del estudio del cerebro, que nos enseñan realmente el peligro que podría significar exponer a un niño desde temprana edad a pantallas. Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo para que la gente me entienda. Cuando un niño lo ponemos enfrente de una pantalla, de repente comienza a consumir toda esa cantidad de luces, de colores, de sonidos, de cambio de imágenes, de destello, y el niño tiene que comenzar a realizar un proceso muy intenso en su cerebro para poder procesar toda esa información, porque es un bombardeo muy grande y el cerebro del niño, el cerebro del adolescente no está diseñado para procesar toda esa información. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a un niño lo ponemos frente a una pantalla, y vamos a ver cómo mientras más chiquito, peor todavía el efecto,
ese niño, para poder procesar, tiene que tomar la energía que le corresponde a otras áreas cerebrales y concentrarlas en procesar esa información. Pero ¿cuál es el problema? Cuando a todos estos niños y hay muchos estudios que se han hecho en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, cuando a estos niños se les comienza a hacer tomografías del cerebro, imágenes de resonancia magnética del cerebro, los científicos han descubierto que hay regiones del cerebro que se están atrofiando. ¿Por qué se están atrofiando? Porque el cerebro sí o sí tiene que quitarles la energía, la sangre que le corresponde a esas áreas para procesar todas esas imágenes. Entonces, ya para los 12 años estamos viendo daños muy profundos en áreas del cerebro que tienen que ver con el pensamiento, con la concentración, con el prestar atención. Muchos papás dirán, ay, por eso mi hijo no puede prestar atención en la escuela, porque se le ha dañado la capacidad, con la memoria, por eso estamos teniendo problemas de educación tan grande, con la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Yo he hablado con profesores universitarios, incluso aquí en Honduras, que me dicen que es impresionante cómo los estudiantes no pueden prestarle atención al profesor y escribir a la vez. No pueden hacer las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente hay una incapacidad ya a nivel cerebral debido al exceso de pantalla. Y para que los papás entiendan esto, mientras más pequeños los niños, mientras más pequeños la edad en la cual a ellos le dan una pantalla para que se distraigan, para que jueguen con la niñera digital, es más el daño a nivel cerebral que se le está haciendo a ellos. Bueno, atención padres, hay que tener mucho cuidado y debo decirlo, justamente vi el fin de semana como un niño de 2 años más o menos, pues entretenido totalmente con el teléfono. ¿Sí? Era como, bueno, para que esté tranquilo, porque solo así está tranquilo, pero hay que ser conscientes, se le está haciendo un daño enorme. Y claro, el consumo de los contenidos también, Pablo. Ciertamente que sí, sí, porque mira, las redes sociales, y eso lo voy a explicar bien en profundidad en la conferencia de hoy, pero las redes sociales están diseñadas para generar adicción. ¿Por qué es eso? Porque todas las plataformas de redes sociales, ellos pueden generar dinero mientras más tiempo yo me quedo frente a la pantalla. Una, porque me pueden ofrecer anuncios, y otra, porque ellos extraen más información del celular. Mientras más tiempo yo permanezco en esa aplicación, información sobre mis reacciones, información sobre mi perfil psicológico, información sobre mis miedos, mis tristezas. Recordemos que todas las cámaras tienen los celulares tienen una cámara frontal, y la gente no sabe que esa cámara frontal, cuando yo entro a una red social, se activa y realiza procesos de reconocimiento facial para ir estudiando mi perfil psicológico, y eso se vende, esa información se vende. Es así como Instagram y como Facebook y como tantas otras compañías, incluso Netflix, ellos generan tanto dinero. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que cuando nosotros vemos una película en Netflix, una serie, en la temporada 1 realizan análisis facial de todas las personas que están viendo esa serie, y a partir de ahí ellos con esos datos saben para dónde ir en la trama de la segunda temporada, por ejemplo, porque hay cosas que a la gente no les interesa, hay cosas que sí les interesa. Entonces yo creo que tenemos que informarnos, formarnos y tomar precaución, porque dentro de la psiquiatría, en el mundo de la psiquiatría, ¿sabe a qué edad se dice que, o cuántos minutos, lo vamos a poner así, cuántos minutos debería pasar frente a una pantalla un niño desde que nace hasta los 6 años? 0 minutos. Por el impacto que tiene en el cerebro. Es decir, todo papá que en este momento me está viendo y se da cuenta que le ha dado un celular a un hijo, le ha regalado un iPad, es un niño pequeño, el daño que le realiza esa pantalla a su cerebro puede ser en muchos casos un daño irreparable, ¿no? Y yo creo que ningún papá quiere tener un hijo con problemas psicológicos, ningún papá quiere tener un hijo con problemas a nivel cerebral que luego sea un obstáculo para su desarrollo en la vida. Y por eso yo quiero llamar la atención e invitarlos a que se formen sobre eso. Por eso escribí un libro específicamente sobre este tema, porque realmente el celular, si bien es una herramienta que puede ser muy buena, muy poderosa, muy eficiente, muy eficaz, sin embargo hoy en día hay un riesgo muy grande y tenemos que ser conscientes para cuidar a nuestros hijos, pero también para cuidarnos nosotros, porque nos puede pasar incluso a nosotros mismos, ¿no? Claro, claro. Así que si usted quiere conocer más, aprender más, también puede participar en la conferencia de hoy, que es importante. Le recordamos nuevamente, lo ponemos en pantalla para que usted tome nota, haga espacio. Hoy a las 6 de la tarde en el auditorio de la UTH, esto en Tegucigalpa.
Pablo Muñoz estará compartiendo importantes. También Pablo va a tener a la venta los libros también, por si alguien los quiere tener. Sí, hay una librería aquí en Tegucigalpa, la librería Influye. Ellos tienen mis 3 libros, van a estar todos a la venta ahí. Bueno, hay que aprovechar porque es sin duda literatura que nos ayuda a crecer también. Vienen por tus hijos, los peligros del mundo virtual. Hoy, les recuerdo, a las 6 de la tarde en el auditorio de la UTH en Tegucigalpa. Y mañana, para que también, si no puede ir hoy, lo agende. Lo ideal es que vaya a las 2 realmente. Pero si por alguna razón no puede ir, el globalismo, reingeniería social y el impacto sobre la familia y la iglesia. Mañana 22, 6 de la tarde, esto en el auditorio de la iglesia Vida Abundante en la colonia Las Colinas en Tegucigalpa. A esa hora ya el tráfico está un poco más... Está más tranquilo, pero puede irse más temprano también y aprovechar porque Pablo estará ahí compartiendo con ustedes. Interesantes, sin duda, temas para que usted sea formativo. Leemos otro mensaje también, aprovechando esta mañana, que agradecemos nuevamente a Pablo por su visita. Me parece muy acertado preguntar si tienen plataformas digitales para verle y aprender, Pablo. Sí, de manera especial yo los invito a todos los televidentes que están aquí presentes, búsquenme en las redes como Pablo Muñoz Iturrieta. En YouTube tengo muchísima información, todas las semanas subo muchos videos de actualización sobre temas políticos, temas culturales, sobre temas relacionados a lo que estamos hablando en esta entrevista. Y los invito a que me busquen ahí en YouTube, me encuentran como Pablo Muñoz Iturrieta y también obviamente en Instagram, Facebook, en Twitter me encontrarán, donde comparto mucha información alrededor de estos temas y también muchas veces promocionando las actividades y las conferencias que hago en todo el mundo. En todo el mundo. Bueno, también, Pablo, pregunta importantísima, la fe, ¿cómo tiene que ver en toda esta problemática? Tiene la fe central también en todo esto, porque si nosotros vamos a los programas de las Naciones Unidas, a todos estos programas relacionados a la Agenda 2030, la imposición del aborto, la imposición de la ideología de género, la abolición de los derechos de los padres, ellos se han dado cuenta que hay dos grupos que se han opuesto a eso, la familia y la iglesia. La iglesia obviamente por nuestra fe, por nuestra tradición, por nuestros valores, nuestras costumbres. Y por lo tanto, las Naciones Unidas, lo vamos a hablar en la conferencia de mañana, las Naciones Unidas han sacado un documento dentro del Comisionado de Derechos Humanos diciendo que la iglesia debe reinterpretar sus contenidos a la luz de la doctrina LGBT, a la luz de la ideología de género. Es decir, hay un llamado y hay documentos textuales que los vamos a ver mañana donde se dice que la Biblia hay que interpretarla en clave LGBT, dejando de lado todas esas interpretaciones heteropatriarcales, así lo dice literal, heteropatriarcales. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que en Latinoamérica, eso es otro documento de las Naciones Unidas, dice en Latinoamérica los mayores enemigos a el aborto, a la ideología de género, a la educación sexual, a las transiciones de género, han sido las iglesias, porque las iglesias han hecho uso de la libertad religiosa y de la objeción de conciencia como un argumento para oponerse, ¿no? Entonces ellos dicen, a ver, queremos imponer el aborto en Honduras, pero los mismos médicos hondureños, ellos dicen, no, esperen señores, aquí yo objeto porque yo me hice médico para salvar vidas, no para matar bebés. Y entonces las Naciones Unidas dicen, ven, eso es culpa de la iglesia que les ha enseñado a los médicos que ellos tienen derecho a la objeción de conciencia. Lo cual es una contradicción porque la objeción de conciencia es un derecho que está consagrado en la Carta Universal de Derechos Humanos de las mismas Naciones Unidas del 47. Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí, por favor, señores? El nivel de hipocresía y de contradicción de las Naciones Unidas, de estas agencias internacionales, que también tienen el permiso de partidos políticos que se venden a esa agenda, ¿no? Y ese es el peligro. En Honduras tenemos infiltrados, en Argentina también, en Chile, en México, en Panamá, en Costa Rica, en todos nuestros países tenemos partidos políticos que en vez de servir al pueblo, los intereses del pueblo, están sirviendo a estos organismos internacionales. ¿Por qué? Porque les pasan millones de dólares, claro, obviamente. Claro, claro. Bueno, el tiempo realmente es nuestro peor enemigo, siempre se nos va cuando son temas de mucho interés, no queremos que concluyan, sin embargo queremos agradecer a Pablo Muñoz que nos ha acompañado esta mañana, haciendo nuevamente la invitación para que participen en las conferencias, tanto de hoy y mañana, hoy en AUTH, mañana en Vida Abundante, 6 de la tarde, temas de mucho interés. Pablo, en 30 segundos, un mensaje para el pueblo hondureño. Especialmente animarlos a todos a luchar. Estamos realmente ante un peligro muy grande de políticas internacionales, políticas nacionales también que vienen por nuestros hijos, vienen por nuestras familias, vienen con todo contra nuestros valores y nuestras tradiciones.
pero solamente lo vamos a poder frenar si nos informamos, si nos formamos sobre esto y si reaccionamos en contra y le manifestamos al gobierno de Honduras que esos no son nuestros valores y los principios de esta sociedad. Pablo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también que nos han acompañado en Diálogo de Impacto. Yo le invito a que continuemos con Hola Honduras. Con permiso.